buenos días. En este video del día de hoy, les compartiremos algunos relatos del señor Bartolo Sánchez Sarmiento, quien con la sabiduría que da el tiempo y la memoria heredada, nos habla sobre los orígenes de San Mateo Yucutindó, tal como se lo contó su padre y a su padre, su abuelo, y así de generación en generación. También nos narra una leyenda tradicional de la comunidad, recuerda cómo viajaban las personas de antes y para cerrar nos comparte una vivencia muy especial relacionada con una laguna, que creo que ya todos hemos escuchado en alguna ocasión. Los invitamos a escuchar estas historias con mucho respeto y cariño, pues se trata de la voz de un abuelito y de recuerdos e historias transmitidas de generación en generación, que forman parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Yo soy Bartolo Sánchez Sarmiento de aquí de California. Allá en el Cerro de la Concha, data de razón y algunos antiguísimos que lo platicaba mi papá, que nació en 1904, pero platicaba con los más ancianos, que esa gente que vinieron en aquellos años pasados ya, hace muchos, cuando se juntaron 3 tribus, 3 razas de diferentes lugares donde vinieron a poblar y para formar sus lugares donde iban a poblar su raza de cada quien iba a comprar ganado o iba a comprar lo que sabía hacer, ¿no? Allá está el vestigio, un Cerro de la Concha, donde quemaban loza. ¿Por qué? Porque allá había leña para quemar esas lozas. Formaron el pueblo donde se llama pueblo de Iztahuaca, Pueblo Viejo, le llamamos ahora. San Mateo Iztahuaca se llama, después le pusieron eso. Razonamiento por el cual se va a grabar para que se venga allá por el año del 600, año 600, porque se venía tardando de una monografía de una vida, se morían unos y quedaban otros, y se fue a llamar directamente Pueblo Viejo, pero antes no le llamaban así, se llamaban el Cerro de la Concha, la gente del Cerro de la Concha. ¿Por qué se vinieron transformando? Por los animales que se llevaban a los niños a los peñascos. Inventaron que se tenían que poner un sombrero con una copa alta encima para que el águila venía y se agarraba solo el sombrero creyendo que llevaba un niño. Dejamos eso y agarramos la visión de donde estaba el poblado de San Mateo Iztahuaca. No pudieron poblar en ese lugar, transcurriendo de 60 a 70 años en un lugar, se fueron pues mudando de allí. Hubo una reunión entre ellos cuando se vinieron 3 personas con machete, perros, que vinieron a un monte espeso que era cerca del peñasco del Cerro del Cántaro. Era un monte lleno de lianas, de animales, tigres, onzas, donde allí fueron a buscar un lugar porque estaba más aplanado, era un lugar más cómodo para poder ellos algún día extender su poblado. Allí hicieron un rancho, que ese rancho se llamó el Rancho de las 3 Razas en aquel tiempo. Poco tiempo después que fueron allí viviendo, fueron creando casitas, ganados, de todo tipo de ganados, como vaca, caballos, chivos, borregos. Cuidaban, porque sabemos que entonces había mucha extensión de monte, pasto.
Resultó pues que llegaron a planear en hacer una casa grande donde pudieran hacer sus asambleas, viendo pues que despacio, pensando que iban abundando las señoras, como se llama, procreación, ¿no? Llegó a concluirse que se iban a hacer un palacio allá por el año 300. Pero ya venían ellos viviendo mucho atrás, como ya lo dije. Llegaron a ser ricos, pero llegó a ser el día de la revolución. Anunciaban 3 años antes de la revolución que tenía que llegar esa guerra. Llegando la guerra, mataron, destruyeron, sacaron todo, se cayó el pueblo, se quedó destruido, las gentes las mataron, se las llevaron a las mujeres, colgaron a algunas personas, quedó totalmente destruido. Como eran 2 partidos y el pueblo se dividió, quedaron peleándose entre sí y llegaron a destruirse. Formaron un ayuntamiento, después se destruyó el ayuntamiento en 1952. Entonces destruyó el ayuntamiento. Cuando se volvió a reformar, después de vivir tantos estragos, pleitos, divisiones, hasta llegar otra vez a pelear, a lograr a que se fuera de nuevamente el ayuntamiento. Hasta el 2002 al 2004 llegó a comenzarse a servir de nuevamente el ascenso al nuevo ayuntamiento, donde hasta la actualidad estamos. Esperemos que no se divida la gente. Cuando hay alguna guerra, de repente que se anuncia nuevamente la tercera guerra mundial, que el pueblo no se divide. Según contaban los antecesores, que aparecía una laguna encantada al lado poniente de donde estaba poblado ya el pueblo, pero se llamaba la Laguna Encantada de la Culebra, que tenía plumas de oro, y la envidia de otros pueblos para destruirla, porque hacía rico al pueblo de agua, y se llevaron los rayos a la culebra y se secó la laguna. A un camino que se va conduciendo a El Sabino. Venía un señor de Tlaxiaco, que entonces viajaba hasta Tlaxiaco, hasta Oaxaca, caminando ya de noche. Pasó en el Cerro del Pajarito, allá a aquel lado, y vio que estaban unas aves allí revoloteando en mero al desembocar de la cañada hacia el peñasco, donde estaba descendiendo el camino, y vio que allí estaban varias aves y gentes que estaban reunidas. Se le dio miedo, pero después, otra vez cuando pasó, allí estaban cansados los pajaritos, actualmente están. Vino caminando, con mucho trabajo, llegó al río y pasó el río, pero allí también vio algo, que estaba un pez grande que estaba parado a medio del río y hacía con sus alitas, meneaba sus alas, y él pensó que era malo acercarse y se hizo un lago y pasó largo tramo donde hoy se llama California, porque antes se llamaba el Casahuico. Antes California se llamaba el Casahuico porque eran solo unas cuantas personas, que era
Pedro Santiago, Carlos Sarmientos y Adislao Caballero, Faustino Sánchez y Olegario Sánchez, Félix Gómez, Amador, Tomás Barrios. Esos componían lo que era ahí. Francisco Barrios también ya estaba. ¿Y Basilio Den? No, no estaba aquí. No, eso fue más allá. Esos fueron los que formaban la ranchería de Casahuico. Entonces pasó aquel señor y agarró por veredas hasta salir una cuesta a un cerro para que llegara a su ranchería, que era del Sabino. Por cierto, pasa el camino en el Sabino y se va a la ranchería de El Zapote, hoy Benito Juárez. Para pasar al cerro, para llegar al Sabino, lo pararon un ruido que hacía allí, que ahí le dio miedo. Se paró, paralizó su cuerpo, porque pensó que era un animal feroz que le iba a comer, y resultó que eran dos chiricucos, porque cantaban y él nunca había escuchado ese canto. Por eso hoy lo narro, que esa fue la vida de un pobre caminante que antes pasaban así, sin lámparas, sin nada. Y le preguntaba uno qué significa el cerro el nombre San Mateo y Yucutindó. San Mateo es un santo, Yucu es un cerro, Tindo nosotros decimos que es cántaro, y dice que no, que Tindo es un animal que anda. ¿Araña? Bueno, como araña, pero qué tal si sea lo que retumbaba hace años allí. Entonces, allá atrás, cuando estaban unos señores que cuando fueron a medir los límites, se paró el ingeniero con su aparato que trae y vio la línea de allá de Frijol, la línea allá del pie de Frijol al cerro. Dice que allí vio el tremendo animalísimo que estaba con de cara para allá. Y en el celular salen unas serpientes grandísimas con unos cuernotes y unos ojotes. A lo mejor si estaría allí. ¿No te acuerdas cuando todavía retumbaba ahí como el ojo de agua de Pino González en junio? Y yo le pregunté a un ingeniero de esos que venían antes, porque entonces dejaban platicar, que no era una serpiente, sino que era un gas que tiene adentro de ese cerro y eso quería reventar. ¿Quién sabe? Cada palabra que nos comparte el señor Bartolo es un hilo que une pasado y presente. Una muestra de cómo la historia de nuestro pueblo también vive en la voz de quienes la han escuchado, vivido y conservado. Agradecemos profundamente al señor Bartolo por abrirnos su corazón y su memoria, y a ustedes por acompañarnos una vez más en este recorrido por nuestras raíces. Nos despedimos con el deseo de que estas historias sigan pasando de generación en generación, porque en ellas vive San Mateo Yucutindó.